Ahora vemos la segunda parte de circunferencia, lo que viene a ser figuras inscritas y circunscritas, ¿no? Y sus aplicaciones, ¿no? Para triángulos rectángulos, con el teorema de Poncelet, en el cuadrilátero inscrito, ¿no? El circunscrito también. A ver, antes vemos unas denominaciones en general para los triángulos o cuadriláteros, ¿no? Bueno, el término in, el término circun y el término ex, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? In viene de interior. Entonces, cuando le digan que una figura es inscrita, entonces esa figura se relaciona con el interior. Circun significa alrededor, ¿no? ¿Listo? Cuando una figura es circunscrita, significa que está alrededor justamente respecto a otra figura, ¿no? Y el término ex significa externo, ¿no? Exterior, ¿no? Que está en la parte externa, ¿no? Que se relaciona con el exterior. Muy bien, ¿no? Vamos a ver que ellos justamente digamos, se relacionan, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico tenemos para el triángulo ABC, ¿no? Es un triángulo que tiene sus vértices en la circunferencia. A él se le va a llamar triángulo inscrito en la circunferencia. Triángulo inscrito en la circunferencia C. Y a C se le va a denominar circunferencia circunscrita. O sea que esa circunferencia está alrededor del triángulo. Circunscrita al triángulo ABC. Bueno, o sea que si una es inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? Así es un juego entre ellos dos, ¿no? Bueno, veamos algo similar aquí, ¿no? El cuadrilátero ABCD tiene sus vértices en la circunferencia. Entonces a él se le va a denominar cuadrilátero inscrito, ¿no? Porque está en la parte interna, ¿no? Cuadrilátero inscrito en la circunferencia C2, ¿no? Acá es C1. A ver, a C2 se le va a denominar circunferencia circunscrita al cuadrilátero, ¿no? Entonces, circunscrita al cuadrilátero ABCD. Como se ha quedado, si una es inscrita, la otra figura es circunscrita, ¿no? Así vamos a guiarnos, ¿no? Veamos este otro caso. Aquí es más fácil reconocer, bueno, en realidad es más fácil reconocer siempre a la inscrita, ¿no? C3 es la circunferencia inscrita ahora en el triángulo, ¿no? La circunferencia inscrita al triángulo ABC. ¿Y cómo se va a denominar el triángulo? Sería triángulo circunscrito. O sea que ese triángulo está alrededor de la circunferencia C3. Un triángulo circunscrito a la circunferencia C3, ¿no? Circunscrita sería, ¿no? Circunscrita a C3. Muy bien, como se ha quedado, si una es inscrita, la otra es circunscrita. Y acá es parecido. Este sería un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero que está alrededor de la circunferencia, ¿sí, no? El cuadrilátero se va a denominar circunscrito. Y en la circunferencia se le va a denominar circunferencia inscrita. Bueno, entonces está fácil reconocerlas, ¿no? Si una es inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? Bueno, veamos aquí ahora casos especiales. Para el caso del triángulo, tenemos una circunferencia, pero es especial, ¿no? Tangente a dos prolongaciones y a este lado, ¿no? Y al tercer lado. Entonces, hay una denominación específicamente para la circunferencia. Esta es la circunferencia ex inscrita. No olviden que el término ex viene de exterior, ¿no? ¿Listo? Está en el exterior, pero es tangente a los lados, ¿no? Y para el caso del cuadrilátero, bueno, acá la denominación usual es para el cuadrilátero ABCD. La circunferencia es tangente a todas sus prolongaciones, entonces a él se le va a denominar cuadrilátero ex inscrito. Bueno, esta primera parte solamente es para indicar, ¿no? Cuadrilátero ex inscrito, ¿no? Es para indicar algunas denominaciones, ¿no? Muy bien, ahora esto es lo que más nos va a interesar respecto a lo que son las propiedades. La primera propiedad es relativa al triángulo rectángulo, ¿no? Se va a denominar teorema de Poncelet. El teorema va a indicar lo siguiente, ¿no? Que en todo triángulo rectángulo, si trazamos la circunferencia inscrita, en primer lugar a R se le va a denominar inradio, ¿no? También de interior. ¿Listo? Entonces ponemos aquí lo que se cumple. En todo triángulo rectángulo, donde está trazada la circunferencia inscrita,
se cumple que la suma de la longitud de los catetos, AB más BC, va a ser igual a la hipotenusa AC más 2 veces R. Muy bien, ¿no? La forma de demostrarlo simplemente es utilizar segmentos tangentes, ¿no? Y también esta propiedad que indicamos, centro punto de tangencia, por acá también, centro punto de tangencia, se forma un pequeño cuadradito, le ponen R, R, también es R y R, basta que aquí le pongan por ejemplo un A y acá un B, van a observar que este lado también es A y él también es B, ¿no? Por circunferencia, ¿no? Segmentos tangentes iguales. Entonces el cateto AB es A más R, el cateto BC es B más R, y esto va a ser igual por supuesto a A más B, que es AC más 2R, ¿no? Esto es fácil de mostrar el teorema de Poncelet. Ahora veamos el teorema de Pitot, ¿no? El teorema de Pitot se cumple en todo cuadrilátero circunscrito, ¿no? Acá planteamos así, el cuadrilátero ABCD, esto va a ser circunscrito. Entonces veamos lo que se cumple, ¿no? En todo cuadrilátero circunscrito se va a cumplir que las sumas de los lados opuestos van a ser iguales. AB más CD va a ser igual a BC más AD. También su demostración consiste solamente en segmentos tangentes, ¿no? A partir de a partir de B segmentos tangentes, a partir de C y a partir de D. ¿Listo? Es fácil demostrar que esta suma de lados opuestos es A más B más L más N, y también esta suma es la misma, ¿sí o no? Muy bien, finalmente veamos el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de Steiner, ¿no? Ese cuadrilátero hemos indicado que se va a denominar cuadrilátero X inscrito. Cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero X inscrito. A ver, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? En todo cuadrilátero X inscrito se va a cumplir que las diferencias de lados opuestos van a ser iguales. A ver, acá es AB menos CD va a ser igual a la diferencia entre AD y BC. ¿Listo? Diferencia de lados opuestos iguales. Y como se ha quedado, la manera de demostrarlo simplemente es solamente segmentos tangentes, ¿no? Voy a poner a los lados del cuadrilátero ABCD. Basta que a partir de C ponga segmentos tangentes iguales. Ahora a partir de D, este segmento tangente es igual a este otro, acá es C más L. A partir de B lo mismo, B más L. Y finalmente, ¿no? Para una idea de la demostración, es igualar el segmento tangente, por ejemplo, AT y AQ, ¿no? AT es igual a AQ, por lo tanto el AT sería A más B más L y el AQ sería D más C más L, sino que se cancela L, ¿no? Y acá tendríamos que sería A, el C, el D, ¿no? Perdón, el C, ¿no? El C iría a restar y acá sería D menos B. ¿Listo? La diferencia entonces de lados opuestos iguales en todo cuadrilátero X inscrito. Muy bien, veamos unos ejercicios de aplicación. Al primer ejercicio de aplicación le dicen, se tiene un triángulo rectángulo donde la hipotenusa y el inradio suman 12. ¿Listo? Con eso nos piden calcular el perímetro. Entonces vamos a poner a los lados del triángulo, digamos que sean A, B, C, ¿listo? Entonces lo que nos piden calcular sería A más B más C. ¿Listo? Y tenemos como dato que C más L, la hipotenusa con el inradio van a sumar 12. ¿Listo? Muy bien, a ver, ¿cuál va a ser la idea? Así como está, ni hablar, ¿no? Teorema de Poncelet de frente, ¿no? Entonces, por teorema de Poncelet, tendríamos que la suma de catetos sería así, ¿no? A más B es igual a C más 2 veces R, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? Y como nos piden A más B más C, entonces yo puedo formar justamente A más B más C, ¿no? Para eso habría que sumarle a ambos lados C. Acá sería A más B más C, esto sería igual a 2C más 2R, ¿no? ¿Está bien? A los dos lados le sumé C. Pero esto, ¿quién sería? Yo tengo C más R como dato, y acá tendría 2C más 2R, ¿no?
Esto sería entonces 2 veces C más R, eso sería 2 por 12, ¿no? Sino que es 24, ¿no? Estamos demostrando que la suma de A, B y C es 24, ¿no? Eso sería entonces el perímetro. Muy bien, veamos una segunda aplicación. Dicen que en un trapecio rectángulo circunscrito a una circunferencia de radio 2, más o menos acá está el trapecio rectángulo, circunscrito a una circunferencia cuyo radio vale 2. Dicen que un lado lateral mide 5, ¿no? Nos piden calcular la base menor. En nuestro gráfico vamos a indicar así, que en nuestro lado menor, esto sea por ejemplo igual a X. Muy bien, ¿cuál sería el lado lateral que nos dan de dato? Ustedes saben que el lado lateral puede ser este lado o este otro, ¿no? Pero este lado es desconocido, ¿no? Porque todo este diámetro sería, si no, 4, ¿no? Él es 4, entonces él no puede ser 5, ¿no? Que 5 viene a ser este valor de aquí, ¿no? Esto vale 5. Muy bien, entonces, ¿qué nos faltaría? Calcular o que se relacione el mayor lado, ¿no? ¿Listo? Para eso, como tenemos que él es 4 y él es 5, hacemos por acá la altura. Entonces, para este triángulo rectángulo, tendríamos que este lado es 4, allá es conocido, ¿no? 4 y 5, él es 3. Este X, sino que pasaría por aquí, él también debe ser X, ¿listo? Él también es X. Por lo tanto, ahora sí, se puede utilizar el teorema de Pitot. Por teorema de Pitot, tendríamos entonces que las sumas de lados opuestos van a ser iguales. Sería X más 3 es igual a 4 más 5, ¿sí o no? 4 más, a ver, ¿cuánto viene a ser el X? Ahora operamos, sería 9 por allá, este 3 va a restar, sería 6 igual a 2x, o sea que el x sería 3. Como tercera aplicación veamos lo siguiente, ¿no? En el gráfico nos piden calcular BH, sino que BH es la altura para el triángulo rectángulo, entonces ponemos así, nos piden calcular BH y tenemos como dato que la suma de los inradios es igual a 10. Dato R1 más R2 más R3 es igual a 10. Bueno, plantear aquí de repente alguna construcción o algo de repente diferente sería un poco complicado, ¿no? Vamos a demostrarlo así en forma directa. Es que como son inradios de los triángulos rectángulos, se puede utilizar el teorema de Poncelet. ¿Listo? Por teorema de Poncelet, pero 3 veces, ¿no? A ver, veamos. En el triángulo, a ver, partamos primero en este triangulito. En este triángulo. En el triángulo vamos a utilizar solamente sus lados con sus extremos, ¿ya? En el triángulo AHB. Entonces, aplicando Poncelet sería la suma de catetos AH más HB, HB es lo que nos piden hallar, es igual a la hipotenusa que sería AB más 2 veces R1, ¿sí o no? Ahora veamos. Ahora, en el triángulo rectángulo BHC, sería también suma de catetos. Un cateto sería HC, el otro cateto es HB, allá acá está lo que nos piden, es igual a la hipotenusa que es BC más 2 veces R2. Esto es para el triángulo BHC. Finalmente, para el triángulo ABC. Aquí tenemos en el triángulo rectángulo ABC. Suma de catetos sería así, ¿no? AB más BC va a ser igual a la hipotenusa que es AC más 2 veces su radio, ¿no? 2 veces R3. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las 3 expresiones? Tengo que sumar, ¿no? A ver, para que no sea muy extenso, vamos a apreciar lo siguiente, ¿no? Que AB y BC aparecen a diferentes lados de la igualdad, que esto se va a cancelar, y también tendríamos que AH más HC, de gráfico AH más HC, a esto vendría a ser igual a AC, él también se va a cancelar, o sea que aquí nos va a quedar 2 veces HB, acá sería igual a 2 veces R1 más 2 veces R2
más 2 veces R3. Por lo tanto, el HB sería igual a R1 más R2 más R3. Estamos demostrando entonces que la altura en todo triángulo rectángulo es la suma de los 3 inradios, ¿no? En caso de problema, la respuesta sería 10. ¿Listo? Bien, continuemos estudiando las figuras inscritas y circunscritas ahora en el cuadrilátero. Muy bien, a ver, un cuadrilátero se va a llamar inscrito cuando tiene sus 4 vértices en la misma circunferencia, ¿no? Entonces decimos que el cuadrilátero ABCD es inscrito y no se olviden, la circunferencia es circunscrita. Muy bien, nos interesan sus propiedades. La primera propiedad es respecto a la suma de las medidas de dos ángulos opuestos en el cuadrilátero. Entonces se cumple que X más Y va a ser igual a 180 grados, ¿no? Quiere decir que X e Y representan ángulos suplementarios. Muy bien, ¿no? La forma de demostrar eso no es complicado, por acá se puede indicar en forma rápida. Tiene un cuadrilátero inscrito, así acá le llaman X, acá le llaman Y, por arcos, ¿no? Si este ángulo vale X, recuerdan, este arco viene a ser el doble. Si este ángulo vale Y, todo este arco de acá vendría a ser el doble, ¿no? Muy bien, sabemos que todo viene a ser 360 grados, ¿no? Por lo tanto, X más Y sería igual a 180 grados. Muy bien, la segunda propiedad que se va a mencionar es similar a la primera en respecto a lo que viene a ser un ángulo interno con su ángulo externo opuesto. Muy bien, entonces vamos a indicar aquí lo siguiente. Se cumple que el ángulo interno con su respectivo ángulo externo van a ser iguales, su externo opuesto. Entonces se cumple que X va a ser igual a Y. Ahora, ¿cómo se verifica eso? Fácil, ¿no? Con el anterior, ¿no? Como esto es X, el de acá sería, o esto es alfa, él es 180 menos alfa, ¿sí? Y el de acá tendría que ser alfa. Muy bien, ¿no? Y la tercera propiedad es respecto a que en todo cuadrilátero inscrito, cuando entras en las diagonales, esas diagonales con los lados opuestos van a formar ángulos de igual medida, ¿no? Que este sea alfa y que este ángulo sea teta. Le ponemos acá, se cumple que alfa va a ser igual a teta, ¿no? También es fácil verificar su prueba, ¿no? Porque son ángulos inscritos respecto al mismo arco, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, son propiedades bastante importantes. Bueno, lo que se ha indicado aquí es como un caso particular, ¿no? Cuando tienen dos circunferencias secantes y por los puntos de intersección pasen dos rectas. Entonces esas rectas van a intersecar a cada circunferencia en dos puntos, en los cuales vamos a determinar una recta por aquí, un par de rectas mejor dicho. Se tiene, digamos, que él sea la recta L1, que él sea la recta L2. Entonces lo que se cumple es que dichas rectas van a ser paralelas. La recta L1 va a ser paralela con la recta L2. Ahora su demostración tiene que ver básicamente con esta propiedad. Y de pasada tenemos un criterio, ¿no? Tienen tres cuerdas consecutivas en una circunferencia. Tracen la cuarta cuerda, los que están libres, porque formen dos cuadriláteros inscritos. Y comenzamos así, ¿no? Si acá le llaman alfa, ¿no? Es un cuadrilátero inscrito, allá su externo opuesto también debe ser alfa. Y en este cuadrilátero inscrito, el ángulo interno con su externo opuesto son iguales, ¿no? Entonces se verifica la propiedad de las paralelas, ¿no? De alternos internos, ¿no? Muy bien, entonces van a ser ellas paralelas. A ver, cuadrilátero inscriptible, ¿no? Se relaciona con el anterior, ¿no? Y de repente esto es una de las aplicaciones más importantes, ¿no? A ver, un cuadrilátero se va a llamar inscriptible cuando por sus cuatro vértices pueda pasar una misma circunferencia, ¿no? O sus cuatro vértices se pueden ubicar en una misma circunferencia. Veamos un caso bastante sencillo, que es el rectángulo. Por ejemplo, en el rectángulo no es obvio que por sus cuatro vértices tenga una circunferencia, ¿no? Eso habría que comprobarlo, ¿no? Y para eso lo que tendrían que hacer es recordar las propiedades del rectángulo, que cuando trazamos las diagonales se cortan en el punto medio, ¿sí o no? ¿Listo? Y aparte que las diagonales son iguales. Entonces, este punto va a ser el centro de una circunferencia de radio L, ¿sí, no? Y esa circunferencia va a contener a sus cuatro vértices, ¿no? Sale un poquito mal.
Así hacemos la circunferencia, algo así. Muy bien. O sea que por sus 4 vértices va a pasar una misma circunferencia. Y concluimos que todo rectángulo viene a ser un cuadrilátero inscriptible. Le ponemos acá que ABCD, que ese rectángulo es inscriptible. Y si es inscriptible el rectángulo, de hecho también va a ser el cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque se verifica esa propiedad. Ahora veamos otro cuadrilátero importante, es el que tiene ángulos rectos opuestos. Sería de esta forma, ¿no? Trazan en la diagonal para demostrar que es inscriptible. Y sino que van a ubicar su punto medio. ¿Listo? Sino que esta línea representa la mediana, también vale A, y esta es la otra mediana, ¿sí? Recordando el tema de aplicaciones de la congruencia, ¿no? Entonces van a observar que este punto equidista de los 4 vértices. Por lo tanto, por ahí va a pasar una circunferencia, ¿no? Es más o menos como va a quedar la figura, algo así. ¿Listo? Aproximadamente, por supuesto. Algo así, ¿no? Muy bien, entonces estamos observando que ese cuadrilátero de ángulos rectos opuestos es inscriptible, ¿no? Voy a poner acá el cuadrilátero PQRS es inscriptible. Muy bien, observen que inicialmente no sabíamos nada de ese cuadrilátero, ¿no? Sino que se demuestra que por sus 4 vértices pasa una misma circunferencia, ¿no? Con ciertas propiedades, ¿no? Bueno, acá hay un par de aplicaciones más, las cuales se va a dejar como ejercicio. Si tienen un cuadrilátero donde las diagonales son perpendiculares a los lados opuestos, también se va a demostrar que este cuadrilátero ABCD va a ser inscriptible. Eso estamos indicando casos bastante sencillos, ¿no? Un cuadrilátero inscriptible. Y si un cuadrilátero cumple esa condición, eso es conocido. Ese cuadrilátero es un trapecio isósceles. Y concluimos que todo trapecio isósceles va a ser inscriptible. ¿No? Inscriptible. Muy bien, entonces veamos ahora en general las formas de reconocer a un cuadrilátero inscriptible. Generalmente son 3, ¿no? Y en relaciones métricas se va a aprender otras condiciones más, ¿no? A ver, veamos primero, ¿no? Que si un cuadrilátero es convexo y cumple que los ángulos opuestos suman 180, entonces dicho cuadrilátero va a ser inscriptible. O sea que esto es más general que lo anterior, ¿no? Hace rato vimos 90 y 90, ¿no? Pero puede ser 60, 120, 70, 110 y así, ¿no? Entonces que la suma sea 180 y él va a ser siempre inscriptible. O sea que es el recíproco de la primera propiedad del inscrito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sino que aquí no se aprecia la circunferencia, ¿no? Entonces, como es inscriptible, por su vértice va a estar la circunferencia y cumple todas las propiedades del inscrito. Acá hay una segunda forma, ¿no? Si el ángulo interior es igual al exterior opuesto, entonces dicho cuadrilátero, en este caso PQRS, viene a ser un cuadrilátero inscriptible. ¿Listo? Inscriptible. Y finalmente, se cumple la tercera condición, que las diagonales forman ángulos iguales con los lados opuestos, ¿no? Lo ponemos aquí, si alfa es igual a beta, entonces el cuadrilátero ABCD va a ser inscriptible. Entonces tenemos 3 formas principalmente con ángulos para reconocer cuándo es inscriptible un cuadrilátero. Muy bien, veamos unas aplicaciones de los cuadriláteros inscritos e inscriptibles. La primera aplicación le dicen en el gráfico calcular X, ¿no? En este gráfico calculemos X. Aquí estamos observando, vamos a denotar aquí con vértices, que ese hexágono tiene sus vértices en la circunferencia. Pues las propiedades que hemos planteado son para cuadriláteros. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente formar cuadriláteros, ¿no? O buscar cuadriláteros. Bueno, puede ser trazar la línea AD, puede ser CF o BE, con cualquiera de ellos sale. A ver, nos inclinamos por la línea BE. ¿Listo? Bueno, tenemos 2 cuadriláteros inscritos, ¿no? Puede ser suma 180, también suma 180 hasta aquí. Muy bien, o si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a indicar así, ¿eh? El cuadrilátero BCDE y el cuadrilátero BAFE son inscriptibles, perdón, son inscritos, disculpen, ¿no? Son inscritos, ¿no? Ya están en la circunferencia.
Entonces vamos a usar la segunda propiedad. Si prolongamos esta línea, este ángulo interno con el externo opuesto son iguales. Él también es X. Para este cuadrilátero, el ángulo interno con el externo opuesto son iguales. Él también es X. Y se nota que la suma de los tres ángulos es 360 grados, ¿no? Eso sería así, ¿no? Luego, X más X más X es igual a 360 grados. Por lo tanto, el X viene a ser 120 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿listo? Ahora analicemos el segundo ejercicio. Dice, en el gráfico, calcular el arco CD, ya le he puesto X, sabiendo que el arco AB mide 40 grados. Muy bien, entonces vamos a considerar más vértices para reconocer los cuadriláteros. Observen, observen que tenemos los puntos M, N, L y T en una circunferencia. O sea que si trazamos la línea MT, ya tendríamos un cuadrilátero inscrito, ¿sí o no? Y para ese cuadrilátero inscrito se puede aplicar algunas propiedades. Muy bien, entonces vamos a plantear lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a decir que este arco, por ejemplo, sea Y, ¿listo? Entonces su ángulo inscrito para la circunferencia grande es X más Y sobre 2, ¿listo? Este arco es X más Y, él es la mitad, ¿sí, no? Ahora, para ese cuadrilátero que es inscrito, este ángulo viene a ser igual a él, ¿sí, no? Esto sería X más Y sobre 2, ¿listo? Muy bien, entonces finalmente aquí indicamos así, por ángulo interior, ¿no? Por ángulo interior, observe las líneas MB y AD forman este ángulo. Entonces este ángulo que es X más Y sobre 2, eso viene a ser igual a la suma de arcos entre 2, 40 más Y sobre 2, ¿listo? Entonces se cancela 2, se cancela Y y tenemos finalmente que X viene a ser 40 grados. ¿Listo? Muy bien. A ver, en el problema número 3 nos indican lo siguiente, ¿no? A ver, en el gráfico la medida del arco AE vale 110, vamos a colocar ese valor, 110 grados, y nos piden la medida del ángulo APQ, ¿no? El ángulo APQ, él sería, digamos, X. ¿Listo? Dato también que la línea AD es bisectriz del ángulo AEC. Del ángulo AEC. Bueno, acá debe ser del ángulo... Está bien, ¿no? No debe ser EAC, ¿no? Un lapsus acá, ¿no? Debe ser EAC, ¿no? De EAC, esa línea es su bisectriz. Entonces, este par de ángulos deben ser iguales, ¿no? Beta y beta. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí están todos los datos. Ya está el ejercicio, así puede quedar y de repente nos piden en el gráfico calcular X, ¿no? Así nada más. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es la idea siempre? Que se repitan ángulos. Muy bien, ¿no? A ver, tenemos que este arco vale 110, o sea que su ángulo inscrito, trazando esta línea, sería 55 grados. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Este ángulo es beta, este arco vendría a ser 2 beta, y como él es 2 beta, su ángulo inscrito acá viene a ser beta. Que estaríamos observando para este cuadrilátero. Está cumpliendo la propiedad de que las diagonales forman ángulos iguales con los lados opuestos. O sea que ese cuadrilátero ABPQ es un cuadrilátero inscriptible. Inscriptible. Por lo tanto, ¿no? Como es un cuadrilátero inscriptible, cumple todas las propiedades del inscrito, ¿no? Es como si estuviera ya la circunferencia y cumple la propiedad que estos dos ángulos van a ser iguales, ¿no? O sea que X viene a ser 55 grados, ¿eh? Muy bien.